Bueno, volvimos. Vamos a hablar un poco sobre el canal de comunicación olfativo en los gatitos, que dijimos que estaba muy atado al sistema de comunicación táctil. Bueno, los gatitos tienen la particularidad de tener, como dijimos en el canal de comunicación táctiles, bigotes, ¿sí? Bigotes en la parte de alrededor de la nariz, en las cejas y en las manos. ¿Estamos? Esos bigotes, en general, en la nariz suelen tener entre 20 y 24 bigotes o vibrisas, no importa el número, pero sepan más o menos cuántos hay. Traten de contarlos si quieren, son 12 de cada lado y lo registran. Esto está bueno, como para un ejercicio para conocer a su gato un poco más, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los bigotes, hablamos no solo de vibrisas táctiles, sino también vibrisas olfativas. ¿Por qué? Porque a través de estas vibrisas, que dijimos que eran prolongaciones de neuronas, células nerviosas, captan diferentes estímulos. Captan el estímulo táctil y también captan el estímulo olfativo. Ese es uno de los órganos. Otro de los órganos muy importantes es el órgano de Jacobson, o también se llama órgano vomeronasal. Yo acá tengo un esqueletito de un gatito, ¿sí? Esto es un esqueleto de un gato. En la parte de arriba del paladar suele haber un agujerito de cada lado, que es por donde ingresan el estímulo olfativo y va a parar a un lugar que está entre la nariz y la boca, por acá, que se llama órgano vomeronasal. Ahí está. El órgano vomeronasal también es un acúmulo de células nerviosas o de neuronas, ¿sí? Que están ubicadas para poder actuar como receptores de estímulos olfativos. Esas neuronas o células nerviosas reciben el estímulo olfativo y lo envían a través de la vía nerviosa al cerebro, a un lugar que se llama bulbo olfativo. Este bulbo olfativo se encarga de poder modular y procesar los estímulos que vienen del olfato y poder hacer asociaciones, ¿sí? Es muy difícil engañar a un gato, es muy difícil intoxicarlo a un gato, es muy difícil envenenar a un gato. ¿Por qué? Porque el gato es muy desconfiado. Cuando el gato hace asociaciones con olores, por eso es tan difícil también darle una pastilla a un gato, desparasitar a un gato con una pastilla, porque cuando hace asociaciones no se olvida nunca más, ¿sí? Y un olor nuevo, un aroma nuevo, un perfume nuevo, el gato le tiene desconfianza. Por eso, como dijimos en el video anterior, los gatos son muy controladores. Parte de ese control, ¿sí?, se los da la capacidad de poder distinguir o de tener feromonas de familiaridad, se llaman. Estas feromonas de familiaridad las producen todos los gatos, en realidad las producen todos los animales, nosotros también, pero los gatos captan estas feromonas de familiaridad y es lo que le da la paz y la armonía y la confianza de sentirse a gusto en determinado lugar, ¿tá? Por eso se llaman feromonas de familiaridad. Las feromonas son unas sustancias químicas que produce el cuerpo a través de las glándulas que se encuentran en los gatitos en la cara, en las patas, en la cola y, por ejemplo, también en el codo, en menor medida, también cerca de los bigotes, cerca de lo que son las patas de atrás y las patas de adelante, y las glándulas perianales que producen feromonas también de familiaridad, ¿sí? Estas feromonas de familiaridad, cada familia gatuna o cada digamos, grupo de gatitos tiene un tipo de feromonas que se sincronizan entre ellos. Entonces, cuando un gato está dentro de una familia o dentro de una población felina, ya reconocen estas feromonas y es lo que lo hace sentirse seguro y tranquilo. Por eso cuando un gato va a una veterinaria se pone ansioso y se pone con miedo. Por eso cuando viene un gato nuevo a casa, cambian las feromonas, vienen feromonas nuevas y el gato se pone también ansioso o se pone nervioso. Ni hablar si es un gato adulto, lo que llega a casa y no es un gato bebé, que ya sus feromonas son un poco más light, digamos, más suavecitas. Y ni hablar cuando tenemos que, nosotros los veterinarios, internar un gato, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí hay feromonas de perro, feromonas de gato, feromonas de humanos, feromonas de todos los animales que hayan pasado por esa internación o que estén internados. Entonces,
es muy complejo internar a un gato, es muy complejo preparar nuestra veterinaria para los gatitos, para que no se pongan ansiosos y puedan enmascarar determinadas enfermedades, ¿sí? Ellos son expertos en enmascarar enfermedades porque si hay algo que no quieren mostrar es debilidad. Entonces, muchas veces, para no mostrar esta debilidad y para poder disimular este estrés, ¿sí? El gato se mete muy dentro de sí y es bastante difícil penetrarlo para poder determinar algún tipo de diagnóstico. Entonces, cuando hablamos de feromonas, todos los gatos tienen feromonas y las feromonas de familiaridad son las feromonas que el gato lo pone tranquilo y lo ponen en armonía con la situación o con determinado lugar y territorio. Los gatos son muy territoriales, eso lo vamos a ver en la última clase también, que ya dijimos que va a durar como 10 horas porque todo lo que nos lo dejamos para la última clase, pero como dije en la explicación del taller, para poder entender a los gatitos tenemos que integrar muchas cosas. En el perro es distinto porque el perro tiene otra forma de comunicación un poco más superficial y un poco más explícita. En el gato, que es bastante disimulador, un simulador, mejor dicho, tenemos que sí o sí integrar las cosas. Por eso yo dejo muchas cosas para la última clase porque vamos a integrar lo táctil, lo olfativo, la historia, la genética, lo visual, lo auditivo, lo propioceptivo, todo para poder darle diferentes consejos y diferentes formas de interactuar con sus gatos para poder entender el lenguaje que tienen. Y a la vez son muy individuales, entonces muchas veces mucho del trabajo ese lo van a tener que hacer ustedes en casa a través de los ejercicios y ya para la cuarta clase, la última clase, van a estar bastante aceitados en cuanto a registrar, observar y concientizar, ¿sí? Para poder interpretar al final. Bueno, entonces dijimos feromonas de familiaridad y hay otras feromonas que son de estrés o de miedo, que es cuando nosotros lo llevamos a la veterinaria, lo llevamos a un lugar nuevo o lo llevamos a una guardería. Bueno, diferentes situaciones en las cuales el gato pasa que elimina feromonas que comunican, o mejor dicho, comunican a otro gato o a las personas que ese gato la está pasando bastante mal. Y por ejemplo, gatos que viajan en auto, o que van a la veterinaria, o que van a una guardería y se hacen pis y caca dentro de la jaulita, o arriba del auto. Bueno, esa es una forma de eliminar feromonas. A través de la orina, ¿sí? Que se llama marcaje, el gato también elimina feromonas. Cuando un gatito hay algún estrés dentro de su situación diaria o ambiental, porque hay un perro nuevo, porque hay una persona nueva, porque se murió un familiar, porque nació un bebé, entró un gato nuevo, un gatito nuevo, un gato adulto nuevo, bueno, el gato va a hacer marcajes. Y hay diferentes formas de marcajes, que acá se los muestro. Un marcaje sentado y un marcaje parado contra la pared, ¿sí? O algún otro elemento, donde el gato tira un spray y la otra es sentado, ¿sí? Cuando el gato hace un marcaje sentado, ya la cosa es porque hay un estrés bastante difícil de controlar y ya es como que se está sobrepasando su situación. Y suele pasar en poblaciones felinas, cuando hay más de 4 o 5 gatos y no sincronizan estas feromonas de familiaridad, ya empieza a haber problemas de convivencia. Y esto es lo que genera este marcaje, digamos, felinos, ¿sí? Por ejemplo, gatitos que hacen afuera de las piedritas, o gatos que hacen arriba de la cama, o gatos que hacen en la bañera. Bueno, son diferentes formas que tienen ellos de comunicar su estrés, ¿sí? Los gatos, junto con otros animales como el caballo, son los animales que más se estresan, ¿sí? Donde el estrés es bastante complejo de manejar para ellos, ¿sí? Y lo manifiestan de diferentes formas, a veces no queriendo comer, a veces marcando en determinados lugares, a veces teniendo conductas agresivas. Bueno, eso lo vamos a ver en la última clase, no se preocupen, pero un adelanto para que sepan que el estrés es muy importante a la hora de comunicarse para ellos y puede modificar la forma en la que lo hace. Entonces es importante eso tener en cuenta. Como todos sabemos, los gatos tienen rituales, o sea, esos rituales de levantarse a la mañana, venir a pedirnos comida, ir al baño, rascar las piedritas, tapar las piedras. Bueno,
son rituales de familiaridad que están muy asociados a lo que es la vía de comunicación táctil y olfativa. ¿Por qué? Porque el gato, cuando se comunican, y esto lo dije en la primera clase, pero lo vuelvo a recordar para la gente nueva, cuando se comunica con nosotros o con otros gatos, va a buscar la vía de comunicación más efectiva, la que más éxito le da, ¿sí? Por ejemplo, cuando se comunica con nosotros, en términos generales, ¿no? Estoy hablando, la vía de comunicación más efectiva para ello o que más éxito le reditúa es la vía de comunicación auditiva. ¿Por qué? Porque a través del aullido ellos se comunican con nosotros, nos piden comida o nos piden que le abramos la puerta o nos piden determinada cosa y nosotros accedemos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un aullido diferente para cada demanda, digamos. Entonces, y saben que ante determinada demanda, con esa demanda auditiva, van a lograr su cometido, ¿sí? Que quizás no lo tenga mirándonos o no lo tenga frotándose contra nosotros, que sí puede llegar a tener éxito con otro animal, como por ejemplo un perro o con un gato o con otros animales que hay en casa, donde ellos sí utilizan mucho la vía de comunicación táctil y olfativa o visual y no tanto la auditiva como nosotros, ¿sí? Por eso, una de las cosas que más recomendadas, y lo vamos a ver en la última clase, es no hablar tanto, no hablarle tanto al gato, no comunicarnos tanto desde el punto de vista auditivo, sino más bien empezar a utilizar la táctil, caricias, masajes, amasado, empezar a utilizar la táctil y la olfativa, ¿sí? Que es otra de los ejercicios que van a tener pendientes para casa, que es empezar a olfatear al gato y determinar cuáles son esas feromonas. Es difícil porque el ser humano tiene atrofiado el órgano vomeronasal, ese órgano vomeronasal que les dije que estaba acá, ¿sí? Acá arriba, ese órgano vomeronasal lo tiene atrofiado el ser humano. Pero, por ejemplo, los veterinarios o las personas que trabajamos con animales, que trabajan con caballos, que tienen muchas feromonas, o con vacas, o con perros, o que tienen animales hace mucho tiempo y pueden llegar a captar algunas feromonas, ¿sí? Entonces, está bueno hacer ejercicios para tratar de oler a nuestro gato en la cabeza, atrás de las orejas, arriba del lomo, en las patitas y tratar de determinar cuáles son las feromonas que podemos llegar a detectar en ellos, ¿sí? ¿Cómo las podemos llegar a detectar? Es un olor característico de nuestro gato, que no tiene que ver con el perfume que nuestro, que le podemos pasar a través del abrazo, o el perfume, el suavizante de la ropa, si el gato duerme arriba de una frazadita, o el perfume de la tía o de la vecina, sino que son olores típicos de nuestro gato. Vamos a oler a un gato, después vamos a oler al otro y vamos a tratar de ponerle un nombre a esa feromona, ¿sí? O a ese olor que lo podemos detectar. Pero no mientan. Si no lo ven desde el punto de vista olfativo, si no lo detectan, no pongan nada, ¿sí? Pero es importante que hagamos el esfuerzo de tratar de ubicar cuál es el olor que nosotros podemos detectar en nuestro animal, o sea, en nuestro gato, ¿sí? No les pido que huelan la cola, les pido que huelan arriba de las cejas, que es donde hay feromonas, en la nariz, en las patas donde tiran feromonas, en los codos que también tiran feromonas, lugares donde sabemos que hay feromonas. ¿Estamos? Entonces, uno de los ejercicios para casa es ese. Observación, olfativa en este caso, registro y concientización. ¿Estamos? Esa es la vía olfativa y es súper importante poder entenderlo para poder, en la última clase, poder hacer la interpretación. Otra de las vías de comunicación que tienen los gatos desde el punto de vista olfativo y a través de sus feromonas es el marcaje a través del rajuñado, ¿sí? Cuando ellos rajuñan los muebles o rajuñan el arañador, ¿sí? O el cartón o la goma eva que les encanta o el cartón corrugado o lo que fuera o el tergopol, están no solo cortándose las uñas que les molestan, ¿sí? Porque en determinado momento crecen demasiado y ya les empieza a molestar, sino que aprovechan para dejar sus feromonas. Igual que cuando el gato viene y se frota contra nosotros, no es que solo nos está pidiendo cariño, sino que
y no está demostrando cariño, sino que también está dejando las feromonas en nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está dejando esas feromonas de familiaridad que a él lo dejan tranquilos. Por eso, cuando nosotros vamos a la casa de un familiar que tiene un gato, o venimos de la veterinaria, o venimos de un lugar donde estuvimos con otros animales, el gato necesita dejar otra vez esas feromonas. Primero, saber con quién estuvimos para tener el control. Acuérdense que necesitan tener el control de todo lo que sucede. Entonces, primero saber eso, y después, si no estamos bien inmersos en esas feromonas de familiaridad, ellos vienen y se frotan para poder retomar la situación anterior a la cual nosotros nos fuimos. ¿Estamos? Entonces, a modo de resumen, muy importante la socialización en los gatitos para poder seguir activando estos canales de comunicación táctil y olfativos que se vienen desarrollando desde la gestación. Entender que el gatito es miope, que más allá de los 70 centímetros empieza a utilizar las vías de comunicación táctil y olfativa, y la visual y la auditiva después de los 15 días, que es cuando abren los ojos. Saber de las feromonas que existen, cómo las utilizan, de qué manera las dejan en nosotros y en el ambiente que está, porque es importante la familiaridad de estas feromonas. Y también todo lo que es las vibrisas de los bigotes y para qué sirven y dónde están los mecanorreceptores, ¿sí? Que están alrededor de todo el cuerpo del gatito, y que cuando nosotros abusamos de la vía de comunicación táctil ya empieza a ser como un estímulo aversivo para ellos. Entonces, entender que tiene un límite nuestro tipo de comunicación táctil hacia los gatitos. ¿Estamos? Eso es todo por hoy. Los espero el domingo para la clase visual y auditiva, y acuérdense de los ejercicios en casa, ¿sí? Registrar, primero observar, registrar en el cuaderno y concientizar, ¿sí? Y voy a dejar colgadas las tareas para que me suban antes del domingo, a ver si pueden y se animan. Lo hacemos antes del domingo, y si no, hacemos la clase 2 y 3, me suben todas las tareas y los registros en el cuaderno. Con que le saquen una foto al registro alcanza. ¿Estamos? Muchas gracias a todos.